Muy buenas, soy Alejandro Estepa, doctor en fisioterapia y autor del libro Fisioterapia y Readaptación del pie y tobillo. Y en esta clase te voy a enseñar las patologías más frecuentes del pie y del tobillo para que después seas capaz de tratarlas con un aparato, que es el pointer, esto que llevamos hablando toda la clase, que espero, bueno, todo el curso, que espero que te haya quedado claro lo que es. Si no te ha quedado claro, mira, te digo, vete para atrás, vete para atrás y ve a otras clases. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar de esas patologías más frecuentes que aparecen en el pie y el tobillo. Y hablando de esta patología, no podía faltar una que es la fasciopatía plantar. Es una patología que es súper frecuente. ¿Qué es lo que ocurre con esta fasciopatía plantar? Fasciopatía plantar, comúnmente se habla de ella como fascitis plantar, pero se decidió quitar ese término itis porque en realidad la inflamación no se sabe si aparece siempre. De hecho, cuando hacemos una ecografía, lo que vemos normalmente no es inflamación. Lo que vemos normalmente cuando hay fasciopatía plantar es una degeneración ya. Pero claro, podríamos decir, vale, en vez de fascitis, como no hay inflamación, lo llamamos fasciosis, la osis, que quiere decir degeneración. Pero claro, pero es que no solo hay degeneración, sino que puede ser que haya inflamación, ¿eh? Y esa itis esté al principio, como la primera semana quizás. Entonces ocurre que se acordó decirle fasciopatía plantar. Pero fasciopatía plantar no es cuando nos encontramos simplemente un engrosamiento de la fascia plantar o micro roturas, ¿vale? Que tampoco se tiene claro que haya micro roturas en la fascia plantar. Pero vaya, no es solo cuando está esa degeneración, no es solo cuando hay alguna alteración del tejido, sino que en realidad la fasciopatía plantar es fasciopatía cuando duele. Si no duele, no es fasciopatía. Porque apatía quiere decir pues, que hay dolor acompañando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la fasciopatía plantar es aquella patología en la que tenemos dolor, en la que aparece dolor en el tubérculo medial del calcáneo, sobre todo. Fasciopatía plantar puede ser en cualquier parte de esa fascia plantar, ¿vale? Fíjate, la fascia plantar tiene origen en el calcáneo y tiene inserción en esas falanges proximales, ¿vale? Pero lo que ocurre es que en realidad, aunque en los libros de anatomía se ve que se corta ahí, siempre hay una aponeurosis que llega hasta el dedo pequeño, hasta la falange más distal, aunque es verdad pues, que eso que los libros de anatomía la describen como que está hasta aquí, pero en realidad sigue hacia la parte más distal. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso lo que hace es que la fascia plantar realmente recubra todo el pie. Y tenemos que tener en cuenta que la fascia plantar justo está en contacto directo con ese flexor corto de los dedos, el abductor del primer dedo, que aquí, bueno, aquí hemos retirado esa fascia medial, ¿vale? Simplemente para la imagen, y luego la fascia plantar también tiene conexión directa con ese abductor del quinto dedo. Entonces tenemos ahí una triada de músculos que son el abductor del primer dedo, que es el flexor de los dedos, el flexor corto de los dedos, y tenemos el abductor del quinto dedo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la fascia plantar está pegada a esos músculos. Y esos músculos, cuando no tienen fuerza suficiente, lo que les va a ocurrir es que esa fascia, que por cierto tiene características muy parecidas a un tendón, esa fascia no va a tener una carga suficiente o no va a tener una capacidad para que ese tendón tenga una pretensión. ¿Ok? Como no va a tener esa capacidad, un tendón que no tiene carga es un tendón que con el tiempo va degenerándose. Y como la fascia plantar tiene características muy parecidas a un tendón, cuando la fascia plantar no soporta carga, es una fascia que va degenerándose. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que la fasciopatía plantar puede aparecer por todo el recorrido de esa fascia plantar, ¿vale? Puede aparecer por todos lados, pero lo más habitual es que aparezca dolor en el tubérculo medial del calcáneo, es que aparezca dolor justo aquí en esta zona del tubérculo medial del calcáneo, ¿ok? De tal forma que este dolor de aquí suele aparecer en el primer paso de la mañana, cuando la persona apoya por primera vez
el pie, aparece dolor ahí en esa zona. Pero también cuando estamos en frío, cuando la persona está sentada durante una hora y de pronto se levanta. La verdad es que la persona como que cojea un poco, ¿no? Y esto es porque ahí justo es donde más tensión probablemente soporte esa fascia plantar en esta persona, ¿vale? Justo en ese tubérculo medial del calcáneo. ¿Puede haber fasciopatía plantar y que duela aquí en el medio? Podría ser, pero es menos frecuente. ¿Puede ser que aparezca en la parte lateral? Podría ser, pero es menos frecuente. ¿Y en todo el recorrido? También puede ser, pero es menos frecuente. Hay un tipo de fasciopatía plantar que se llama enfermedad de Lederhost, que básicamente es como un fibroma, una fibromatosis, un engrosamiento de la fascia plantar aquí a nivel central, ¿vale? Justo más o menos por el centro de la fascia. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí, justamente ahí en ese punto, se engrosa y puede ser que duela. Pero lo más habitual es ese tubérculo medial del calcáneo, ¿ok? Quédate con eso. ¿Qué factores están asociados a esto? Pues hay un factor que es clave y que la mayoría de las veces no la tenemos en cuenta, y es el sobrepeso. Personas con sobrepeso tienen mucha más facilidad para padecer fasciopatía plantar. Sedentarismo es otro factor que está asociado, es otro factor bastante frecuente. ¿Qué más? Pues falta de fuerza en la planta del pie, falta de fuerza en ese tríceps sural. Ten en cuenta que el tríceps sural termina en el tendón de Aquiles, ese tendón de Aquiles tiene conexión directa con la fascia plantar a través del periósteo del calcáneo. Entonces esto pues algo que hay que saber, ¿vale? Hay que saber, hay que tenerlo en cuenta y es algo que cuando tengamos una persona con fasciopatía plantar tendremos que evaluar, ¿vale? ¿Qué más factores? Pues por ejemplo, ser corredor es un factor que está asociado a fasciopatía plantar. Los corredores, sobre todo de alrededor de 40 años, suelen tener mucha facilidad para tener fasciopatía plantar. En parte, pues porque la planta del pie no se suele trabajar esa fuerza del pie y son muchos impactos repetidos. Entonces, cuando tú haces mucho impacto repetido y esa fascia no tiene la capacidad para soportar esa carga, lo que ocurre es que aparece más dolor. De hecho, un factor muy importante que desata esa fasciopatía plantar, que hace que detone, que empiece a doler, un factor importante es el aumento de la carga repentino, ¿vale? Por eso, una persona sedentaria, cuando de pronto sale a andar 3 días seguidos, pues puede dolerle el talón y si eso sigue con el tiempo puede desarrollar fasciopatía plantar, ¿vale? Y quería hablarte aquí de otra cosa y es el espolón. El espolón calcáneo, básicamente, es un osteofito que surge de ese calcáneo, ¿vale? Es un osteofito que surge como si fuera un pincho, ¿vale? En la ecografía, en la radiografía, en la resonancia, se ve como un pincho. Y ese pincho hacia adelante, durante mucho tiempo se ha pensado pues, que pincha la fascia plantar, que por eso duele, que en realidad eso es el problema. Pero no, realmente no es eso. Ese espolón, ese osteofito sale porque la fascia tracciona y al final lo que se produce es un crecimiento óseo, ¿vale? Pero es para suplir la función que la fascia plantar no puede hacer. Es para sustituir esa rigidez que necesita la fascia plantar, que en realidad ahí no estaba, ¿vale? Entonces necesitamos que haya esa rigidez, por eso se desarrolla ese osteofito y es por eso que esa persona tiene ese espolón, ¿vale? Pero eso no es lo que duele. Lo que duele es el tejido de alrededor. ¿Un espolón siempre duele? No siempre duele. Duele a veces, no siempre. O sea, que eso tenlo en cuenta, ¿vale? Tenlo en cuenta. No siempre duele el espolón calcáneo. Hay aparatos que se han empezado a utilizar para romper, entre comillas, ese espolón. No sé si lo has pensado alguna vez, pero cuando tú rompes un espolón, estás produciendo una fractura. Entonces, no sé hasta qué punto esa fractura te interesa, ¿vale? Entonces, en realidad, se ha visto que, por ejemplo, las ondas de choque realmente no rompen un espolón, ¿vale? Se han hecho pocos estudios de esto, en realidad, pero los estudios que se han hecho con esto, con lo que es onda de choque y espolón, se ha visto que no se rompe el espolón, pero sí que es verdad que disminuye el dolor. Entonces es interesante que sepas que la onda de choque sirven, pero no con la narrativa que nos dicen. No sirven para romper
ese osteofito, sino que sirven pues, para quitar el dolor, que está de puta madre, ¿sabes? Que está muy bien. O sea, que lo sepas, ¿vale? Que hay algo que sirve, pero no para eso. Y no te centres en ese espolón, céntrate en la fascia plantar, céntrate en la funcionalidad del pie, céntrate en la fuerza que haya, céntrate en otros factores que no sean solo ese espolón, ¿ok? Simplemente quería decirte esto. Después ya veremos cómo se trabaja sobre esta patología, que no podía faltar y que tienes que entender de verdad, ¿ok? Ya sabes, mi nombre es Alejandro Estepa, soy doctor en fisioterapia y autor del libro Fisioterapia y Readaptación del Pie y Tobillo. Y te quiero dar otra vez las gracias por estar aquí, decirte que si tienes cualquier duda, pues puedes escribirnos a Fisiocampus o a Alejandro Estepa Fisio o al correo, como tú prefieras. Y de esta manera, pues te solucionaremos la duda que tengas sin ningún problema. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.